Bueno, las movilizaciones siguieron esta semana, tal vez se aplacó un poco la violencia, pero se aumentó, se intensificó la cantidad de gente, de gremios y distintos sectores sociales que salieron a las calles a protestar, a pedir reivindicaciones de distintos sectores, los empleados públicos, los profesores, los camioneros, los colectiveros, entre otros gremios. Aprovecharon esta situación, este malestar que existe en la sociedad chilena para también expresar sus reivindicaciones, afortunadamente dando paso a movilizaciones que fueron más pacíficas, ¿no es cierto? De a poco, con el correr de esta semana, se ha calmado y se ha podido contener la violencia. Vamos a analizar, a seguir analizando qué está pasando en nuestro país y en nuestra región aquí en Diálogo Sur. Hoy día invitamos al consejero regional y exalcalde de Punta Arenas, Emilio Bocasi. Emilio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Gonzalo. Buenas tardes, buenas noches. Estamos también con Alejandro Cusano. Don Alejandro, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Encantado de estar acá. Un saludo a los mayacallánicos y veamos cómo vamos a solucionar el problema que estamos viviendo. Y con el exintendente Jaime Yelici, que se reunió junto a un grupo de exintendentes con el actual intendente José Fernández, entiendo que para analizar, ¿no es cierto?, y conocer la visión de ustedes sobre la crisis social. Fue más bien un intercambio de ideas y visiones, un poco lo que está pasando dentro de las conversaciones que está teniendo el gobierno con distintos actores. Bueno, y la verdad que va a ser una semana interesante. Creo que lo que se viene también sigue siendo un proceso de transformación que está recibiendo Chile, que estamos en proceso. Todavía no sabemos con claridad dónde vamos a ir, pero es un tema, digamos, que hoy día reúne a los chilenos en cualquier mesa para conversar, debatir y plantear cómo queremos construir de nuevo el país. Oye, les quiero comentar, hubo varias encuestas que se conocieron esta semana, una de ellas la Ipsos, en donde pregunta sobre las causas de las movilizaciones. Fíjate que el 67% de las personas encuestadas señalan que se cansaron del costo de vida a los ciudadanos, las alzas de precio, el nivel de sueldos, la calidad de salud, el monto de las pensiones, entre otros. ¿Y cómo puede avanzar Chile después de estas jornadas de protesta? El 36% dice que el gobierno debe crear una mesa para dialogar con representantes de la ciudadanía y escucharlos. Un 31% dice que hay que cambiar el rumbo del gobierno y retroceder en propuestas y medidas que han generado descontento. Y un 22% dice que el gobierno y la oposición deben trabajar juntos y lograr acuerdos por el bien del país. Ha habido algunas instancias del gobierno, han querido reunirse con los partidos, la gran mayoría ha aceptado la invitación, sin embargo, en una primera instancia, el Partido Socialista y el Partido Comunista y el Frente Amplio se restaron, y sin embargo, ayer hubo una reunión en donde finalmente fueron estos representantes de estos partidos, restándose solamente el Partido Comunista. Emilio, ¿cómo has visto esta situación? Bueno, hay una necesidad clara de poder dialogar y eso es plausible. Sin embargo, yo creo que lo que tú señalabas, en un primer momento hubo una movilización muy espontánea de los chilenos, yo diría que sin orgánica, y en una segunda semana lo que ha comenzado a ocurrir es una organización de manifestaciones a través de sectores muy claros, muy precisos. Y tú los nombrabas, algunos gremios, la mesa del sector público, los camioneros, los transportistas. Y eso de alguna manera también yo diría que es un buen aliciente en sentido de que en algún momento va a haber que conversar con las estructuras y también obviamente con las estructuras que se han ido formando a través de las demandas históricas que en los últimos 2 o 3 años se han ido poniendo sobre la mesa. Digo los últimos 2 o 3 años porque donde mayormente se ha ido visibilizando los movimientos como No Más AFP y otros que de alguna manera sintonizan este descontento. El alza del costo de la vida es clarísimo y yo diría que ahí es donde probablemente va a haber que atacar con mucha fuerza y eso de alguna manera tiene que ver con la regulación que puedan tener algunos sectores y particularmente algunos sectores que son básicos para la vida de cualquier persona. Cuando digo básicos, por ejemplo, y los ataques que han habido en estos últimos días en las distintas ciudades, particularmente en Punta Arenas, tiene que ver con las empresas que proveen los servicios. Y probablemente vamos a tener que seguir transitando por un tiempo importante con empresas privadas que proveen el servicio, pero que tengan márgenes máximos de ganancia y no los porcentajes de rentabilidad que hoy día tienen porque no hay una regulación. Y voy a ir siendo muy preciso, particularmente, por ejemplo, al sector de la sanitaria.
Las sanitarias en Chile han sido privatizadas en el gobierno de Lagos por aproximadamente 30 años, han sido concesionadas. Sin embargo, tienen porcentajes de rentabilidad que van mucho más allá de lo que una rentabilidad lógica sería en un país del primer mundo y que incluso tenga una economía abierta y liberal como la chilena. 26% rentabilidad en algunos casos, particularmente las sanitarias de nuestra región, cuando los costos de producción no alcanzan esos niveles. Entonces, por ahí empiezas a visorar algunas cosas. Lo otro que tiene que ver con el transporte y la chispa que detona todo este fuego ha sido el alza del pasaje del metro. Y solo quiero poner dos cifras, porque ha llegado mucha información estos días. El metro de Moscú, que probablemente es el metro el mejor metro del mundo, calificado por muchos, cuesta 350 pesos chilenos el boleto de metro. Y en Buenos Aires, el boleto de micro cuesta 15 pesos argentinos, que es no más allá de 225 pesos. Entonces, cuando tú ves que en Chile los costos, por ejemplo, en la región metropolitana, que es donde se producen las principales demandas y donde explota esto, tiene valores que triplican y cuadruplican los valores que cuestan cualquier ciudad del mundo. Particularmente estoy comparando capitales que podrían relacionarse con Santiago, es lo que te empieza a explicar de alguna manera el alza del costo de la vida. No me voy a meter todavía en el tema de la educación, que también ha sido un tema, esta educación segregada que ha obligado a un 50 o 60% de chilenos pagar por la educación, cuando si el Estado la proveyera en la calidad como se proveía hasta el año 81, claramente tendrías una disminución del costo de la vida. Los medicamentos, no es casualidad que quien va a Argentina viene cargado de medicamentos. Entonces yo no puedo creer que los chilenos que han sido tan hábiles en materia económica para poder incluso internalizarse en el mundo, estemos comprando los remedios más caros del mundo. No puede ser que en Chile sean más caros los remedios que incluso en la propia Alemania. Entonces yo creo que por ahí hay causas basales que de alguna manera impactan en lo cotidiano, en lo inmediato, en remedios, transporte, educación, que son agua y los servicios básicos, son las que de alguna manera explican esta molestia y este 67% que tú nos explicabas que está choreado, está molesto porque el alza de costo de la vida ha sido grande. Para las clases más desposeídas y también para la clase media, que muchas veces está bastante ausente en los relatos y que yo creo que es la clase media la que ha estado también, junto con las clases más desposeídas, agobiada, con la única diferencia que tiene capacidad de manejo, tiene capacidad de endeudarse, tiene capacidad de patear la pelota para adelante, y en ciudades como esta donde quizás no se nota tanto porque hay una red social de apoyo. Tienes un amigo, tienes un hermano, tienes un tío que de alguna manera te va permitiendo bicicletear. Pero la clase media baja y la clase media está agobiada, y para qué decir de la clase más desposeída, y particularmente también de lo que yo he dicho, el pago de Chile con los adultos mayores. Yo creo que el presidente, no vamos a tratar todavía las soluciones, pero debiera anunciar 2 o 3 cosas que sean potentes a la vena. Por ejemplo, la eliminación del IVA a los medicamentos. Podría ser perfectamente una medida, pero de una tremenda descompresión. ¿Qué familia no tiene que comprar medicamentos para sí mismo, o para su madre, o para su padre, o para alguna persona que cae en enfermedad? Entonces, yo creo que todo esto de alguna manera va cristalizando lo que ha sido estas 2 semanas duras, digamos. Alejandro, ¿cómo has visto esta semana? A ver, yo creo que lo primero que hay que tener claro cuál es el problema. Y el problema para mí partió hace 20 años atrás, y nosotros tuvimos un síntoma. Cuando apareció el Frente Amplio, era un síntoma que nuestra sociedad tenía un problema. Cuando aparecen los pseudo-anarquistas en el sistema es porque la clase política tradicional no resuelve los problemas de la gente o se desconectó de los problemas. Entonces la gente busca una alternativa, crea o no crea en ella, busca la alternativa. ¿Y qué generó cuál es la enfermedad del sistema? La enfermedad es que poco a poco nos volvimos corruptos y nos volvimos populistas. ¿Y por qué pasó esto? Porque la clase política se coludió, parlamentario, etcétera. Cuando hablo de todos, no hay absoluto en la vida, pero es el 70-80%, se coludió con ciertos poderes económicos del sistema, que fueron poderes que generaron un tremendo desarrollo, pero se volvieron más poderosos que el Estado. Y esta colusión empezó a generar que se hicieran reformas que no fueron las adecuadas, fueron a favor de ciertos poderes económicos, y esto empezó a generar injusticia, empezó a generar resentimiento y indignación de la gente.
Y esto se fue acumulando con el tiempo y explotó. Y esto, aparte, ¿qué hizo? Impactó en el Estado. Las instituciones del Estado dejaron de funcionar en el sentido que los que tenían que tomar decisiones, de repente para arreglar las cosas, se encontraban que la decisión o se enfrentaban a un poder fáctico económico o se enfrentaban a un poder de que iban a afectar, iba a ser poco populista la medida. Entonces al final no se hace nada y no se resuelve el problema. Y este tema se fue acumulando en el tiempo. ¿Y qué ejemplo tenemos? Cuando tú no lo resuelves o no haces funcionar, por ejemplo, la Cormupa, y no eres capaz de dar una administración pública de calidad, tú obligas a la clase media a juntar su plata y pagar un colegio privado. El Transantiago no somos capaces de arreglarlo y nos cuesta $1 millón al día y nadie quiere tomar una decisión. ¿Por qué? Porque significa pelearte con algunos amigos, con algún grupo económico, o por el otro lado una medida poco populista, porque hoy en día casi nadie paga, entonces tendrías que hacerlo pagar, y ¿sabes qué? No me gusta, no quiero pelear. Entonces tenemos una corrupción con populismo que se ha enquistado en el sistema y que ha encarecido la vida. Se han hecho reformas tributarias que quizás no eran las más adecuadas y encarecimos el costo de vida, lo hemos bajado con los inmigrantes, pero tú vas al supermercado y resulta que lo que antes con 100.000 pesos llenaba un carro, ahora va como en 250, 300. Entonces, la inflación tampoco está representando, yo creo que producto de la mano de obra que ha llegado de otras partes, hemos controlado la inflación, pero el costo de vida ha subido, que es lo que te plantea la gente. Y lo otro, una falta total de intervención del Estado en ciertas cosas que son claras. La mala administración de los hospitales. Los hospitales tienen que competir con los hospitales privados, pero tú tienes que tener una buena administración, pero cuando llega alguien a administrar lo echan a patada. Entonces al final estamos en un tema que nadie quiere arreglar algo porque no es populista o significa pelearse con alguien, etc. Y estamos en este tema que a la larga terminamos perjudicando a la gente porque la gente tiene que juntar su plata e ir a una cosa privada para que le den la solución, porque el Estado no ha sido capaz. Lo hemos hablado acá de los cambios de la AFP en todo este tiempo, todos los cambios que se han hecho a favor de un lado y perjudicando a la gente. Entonces ahora decimos, oye, no hay jubilación. Hay que arreglarlo, y para arreglarlo hay que descontaminarse. Y este tema es lo peligroso porque aquí la clase política tiene que hacer un mea culpa de lo que pasó. Yo creo que, por ejemplo, el otro día cuando se restó el Partido Socialista, yo no iría al Partido Comunista, pero el Partido Socialista, que fue parte de la concertación todos estos años, no debió haberse arrestado, independiente que pueda estar enojado, indignado, etcétera, tiene que ir y plantear las cosas. Porque en este momento está en juego la clase política tradicional. Y esta protesta es contra la clase política tradicional. Yo creo que votaron por este gobierno para que vean si podían solucionar o cambiar la cosa. Y no se hicieron. Cuando tú andas preocupado, el presidente de la COP25, y no anda preocupado de los problemas, quiere decir que estamos desconectados de la realidad. Entonces, el tema de las viviendas, el año 2004 dejamos, tú lo conoces mejor que yo el tema, dejamos de construir viviendas masivas a través del exterior. Empezamos a construir de 50, de 40, y más encima hay que hacer un grupo, cosa que es incluso discriminatorio, porque el grupo que se hace es el que se mueve más. Entonces la gente que no tiene tanto contacto para moverse queda fuera del sistema. Antes por lo menos había una sola lista y era por orden de prioridades. Jaime lo puede en un momento, el año 2000, creo que se solucionó el problema de déficit habitacional. Yo le dije al ministro, ¿por qué no volvemos a construir? No, es que el decreto no se puede cambiar. Entonces, oye, construyamos 5.000 casas y solucionemos el problema en Magallanes. Es un ejemplo, yo estoy poniendo ejemplos de las cosas, porque si tú le entregas la casa, no la regales, entrégala con un crédito del Banco del Estado que pague 80, 100.000 pesos mensuales, pero la persona está pagando 300, 400 hoy día. Tú si la entregas, inmediatamente tú le arreglas el sueldo del familiar. Correcto. Entonces, el Estado que dejó de funcionar por la corrupción y por el populismo, no está solucionando el problema de la gente, y la gente tiene que gastar más plata en solucionar ellos mismos los problemas. Entonces, el tema de que el Estado no está siendo eficiente es grave. Y el tema de la corrupción y el populismo, que es un tema que ha destruido todas las sociedades. Entonces tenemos que ser más drásticos y entender el problema. Y si no se hacen esos cambios, estamos condenados. Y acá salió la gente indignada que esa misma gente generó el Frente Amplio. También hay otros que son opositores al gobierno que andan en la tele. Pero la médula del tema es que la gente, a lo otro, en Chile no hay una base de datos de deuda universal. Es decir, hoy en día en la base de datos están los bancos y la financiera, pero no está el retail,
no está la Araucana, no está las celulares, no está la compra de un auto. Entonces la gente de repente cae en tentaciones y se sobreendeuda. Yo me ha tocado verlo, gente que está endeudada mensualmente, que gana 2 millones de veces, está endeudada en el 95% de su sueldo. Entonces la persona está desesperada, porque ¿qué solución tiene? Tiene todo bloqueado, paga y no queda con nada. CIPER Chile hizo una investigación, hay un 75% en promedio de deuda en el retail. Mira, yo tengo una visión un poquito más amplia de lo que acontece porque Chile no está aislado del mundo. Y este es un proceso que no solamente se ha dado en Chile, se ha dado en distintas partes del mundo. Y esto tiene que ver con el cambio de la relación entre los liderazgos, los líderes, la clase política, la clase que lidera las distintas sociedades y las distintas democracias respecto a los ciudadanos. El tema de las tecnologías tiene un impacto importante, sumamente importante, porque por primera vez la relación no es asimétrica, es entre iguales. Habla un parlamentario, un presidente, hace un mensaje y uno le puede contestar inmediatamente vía Twitter, vía Instagram. Y por lo tanto se produce primero un nivel de horizontalidad. Segundo, hay mucha información circulando. Y por lo tanto, todos tenemos acceso a esa información. Y eso genera que la gente tenga la posibilidad de tomar posición y determinar ante cualquier mensaje una posición. Y es inmediato. Y eso hace que las sociedades sean de por sí mucho más líquidas, como dicen los especialistas, hace que la cosa se mueva de una manera distinta. Eso en general. Y eso ha venido avanzando sistemáticamente y tiene que haber el impacto de la tecnología. Lo segundo, que me parece que hay bueno tener presente, que nosotros, después de volver a la democracia, seguimos con un mismo modelo, sin hacerle muchas correcciones. Y muy preocupados de que la transición fuera un tema ordenado, nosotros fuimos una sociedad que fue impactada de manera importante, que fue dañada internamente. Y si es un proceso, yo diría, que para algunos fue ejemplar, para otros fue muy lento, pero fue un proceso que recién, por ejemplo, los senadores asignados los terminamos en el 2004. Desde el 90. Entonces, fue un proceso y donde la prioridad era el tema macroeconómico. Veníamos de una situación que quien administraba un tema muy preocupado el macroeconómico y no nos preocupamos fuertemente de la micro. Y este sistema que nosotros teníamos donde el Estado solo es subsidiario, nos llevó a generar algunos temas donde no hay control, donde no fuimos capaces de ponernos de acuerdo de que hubiera control. Y hemos llegado al punto en que hoy día una estructura del Estado, por ejemplo, la previsión en Chile se transformó, independiente de quien tenga la culpa, porque acá van a discutir, no, que fue este otro. Hoy día, el dato para los chilenos, el que se va a jubilar, tenemos una fábrica de pobreza. La AFP hoy día son una fábrica de pobreza. Es decir, un tipo que gana 1.200.000, boom, pasa a ganar menos de 200.000 pesos, lo transformamos en un pobre. Y eso es el Estado el que lo hace. Cuando no regulamos determinadas cosas como las tasas de interés hoy día en Chile, cuando dejamos que cobren lo que quieran, en el fondo estrujen el sistema. Ayer, por ejemplo, cuando estamos diciendo que tenemos un problema de explosiones sociales y lo demás, y sale la banca diciendo que tuvieron 2.600 millones de dólares en el primer trimestre de utilidades, quiere decir que hay un problema, que esto no se ha regulado como correspondía. Y eso genera, y también acá me hago cargo, de que la clase política que fue agarrando privilegios, fue agarrando un nivel de distancia en la ciudadanía. Es decir, las realidades que se vivían eran distintas. Las prioridades que tenía la clase política o el liderazgo eran distintos a la ciudadana. Nosotros tenemos que asumir que entre el año 90, cuando asume la democracia, tenemos el orden del 40% de pobreza. Hubo un 30% que con este modelo dejó la pobreza, pero quedó con un nivel de fragilidad. Ese grupo de gente no quiere volver a la situación anterior. Mejoró su calidad de vida, pero hoy día lo estamos apretando vía el encarecimiento del costo de la vida donde no tenemos una regulación. Yo te voy a dar una cifra que tú no diste. Las concesiones, si uno dice, era importante, porque no había plata, el Estado no tenía plata, era importante que alguien invirtiera para tener carreteras, pero no puede ser que en estos años se hayan pagado 7 veces. Entonces, aquí hay temas que nosotros tenemos que ser capaces de discutir honestamente, y que no lo hemos hecho, que tenemos que hacer cosas. Entonces, si tú me preguntas a mí el resumen, cuando la gente puede decir, ¿saben qué más, muchachos? Este modelo se acabó. Este sistema que ustedes nos están viviendo se acabó, tenemos que hacer otro en conjunto. Modificado, nuevo, lo que tú quieras, pero hay que tener una relación distinta donde tú le des garantías mínimas básicas en determinados temas. Seguro universal de salud es un tema de demanda, el tema de las pensiones, que hay que cambiar objetivamente o modificar lo que tú quieras, pero no podemos seguir con el mismo modelo. Entonces,
la clase política hoy día está teniendo un problema, porque esta desconexión que se produjo con la ciudadanía generó desconfianza. Entonces, los ciudadanos que están en la calle, ustedes se han dado cuenta que todas las banderas son de Chile, del pueblo mapuche, de la región, son banderas que no son partidistas, son de equipos deportivos, el liderazgo en las redes sociales lo han tenido fundamentalmente los deportistas. Quiere decir que la gente tiene una percepción de molestia mayor con los liderazgos, con lo establecido. Entonces, eso de alguna manera hay que volver a reconstruirlo. Y no es fácil generarse la confianza. Perder la confianza es súper fácil. Generarla de nuevo es un tema difícil, es un proceso. Y en este tema yo creo que la percepción de la clase política y del gobierno que estaba en ejercicio, de no tener la percepción de lo que se estaba incubando en la sociedad, es un tema complejo que demuestra objetivamente lo que se ha dicho, que no había inteligencia, no había calle. Entonces, y lo último que diría yo es que ¿cómo podemos enfrentar? Porque es normal que aparezcan todas estas reivindicaciones. Porque en el fondo estamos diciendo, mira, no estamos cómodos como estamos viviendo. O sea, Chile se transformó en una cosa incómoda y tenemos que construirla. Tampoco es menos cierto que uno cuando hace un realismo, no todo podemos resolverlo. Pero tenemos que ser capaces de establecer prioridades y enganchar con la gente. Es bueno que los políticos se reúnan, las organizaciones establecidas se reúnan, pero también es bueno un proceso que se está produciendo, en mi opinión, y que puede ser interesante para enrielar esta situación, que los mismos dirigentes sociales están convocando a diálogos. Y hay que reconocerlo. Yo creo que eso no tiene que ser restado por la clase política ni los parlamentarios. Mira, ¿sabes qué más nos están pasando a llevar? Al contrario, el gobierno tiene que acompañar, que los dirigentes sociales sean capaces de generar instancias de conversación, de discusión, de análisis. Y esta expresión, y esta parte tiene que ver con una cosa psicológica. Las marchas, las protestas que hemos estado, la mayoría de nosotros, demuestran claro que la gente se volvió a encontrar. Cuando tú tienes una sociedad que es demasiado individualista, y la gente se encuentra, y baila, y canta, y juegan a la pelota, se encontraron, porque nosotros somos muchas veces números. Transformamos a la gente en número, en cifra, en encuesta. El cara a cara no está. Le ha pasado, yo creo, también me parece importante la reivindicación del mundo público, pero la gente reclama, por ejemplo, en las estructuras públicas del Estado, que no hay una atención de cara a cara, sino que mucho papel, mucho mensaje de texto, pero este de ser acogido, este de conversar, este de sentir que tú entiendes su problema, yo creo que el Estado se alejó porque no entendía el problema. Mucha encuesta, mucho papel, mucho sistema, pero no poco reconocimiento de personas, que es una forma distinta de entender la vida. Vamos a hacer una pausa. Y eso yo diría que, en mi opinión, es el grueso de lo que hoy día tiene. Y lo último, para cerrar, el sistema lo que generó fue riqueza. Y eso es verdad, eso es una verdad. Pero que generó inequidad, nadie puede discutir con las cifras que tenemos nosotros como uno de los países más de mayor inequidad en la distribución de la riqueza del mundo. Vamos a hacer una muy breve pausa aquí en Diálogo Sur y enseguida seguimos conversando de esta crisis social que afecta a nuestro país y especialmente a nuestra región. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente, trabajamos por Magallanes.
Esta semana, como le decíamos en el primer bloque, hubo varias encuestas, una de ellas de la empresa Activa, Pulso Ciudadano. Fíjese que hay algunas preguntas interesantes. ¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno para mejorar la situación económica de la ciudadanía? El 88,6% mejorar el sueldo mínimo. El 77,5% congelar el alza en los servicios básicos. El 74% mejorar las pensiones en su pilar solidario. El 71% disminuir la dieta parlamentaria. El 65,8% reducir el número de parlamentarios. El 64% gratuidad en el transporte público para adultos mayores. El 62,4% bajar el precio del transporte público, estatizar los derechos del agua, subsidiar el precio de los medicamentos, apoyar la aprobación de proyectos de las 40 horas laborales semanales. Esos son los principales. Bueno. Fíjate que me llamó mucho la atención esto, y es un poco el análisis que hago yo de por qué surgen estas movilizaciones. Es que yo creo que hay dos aristas, dos grandes áreas, dos grandes quejas en la movilización. Una que tiene que ver con el aumento del costo de vida, que eso ustedes se han referido ampliamente en el primer capítulo, y no conozco ningún analista que no piense lo mismo, que ha habido una situación en donde se traspasa directamente el costo de los servicios básicos, de los alimentos, de los medicamentos, a una clase trabajadora, a una clase media que no tiene el mismo dinamismo, el aumento de sus sueldos, y que además tiene un acceso al crédito como nunca antes, y que, como decía Alejandro, no está regulado, no hay una información certera, y hoy día la gente está con un costo de vida muy alto y recontra endeudada. Ese es el aspecto económico. Aparte que el Estado le subió los costos. Además. Porque todos los servicios del Estado son malos. Pero también hay otra arista que yo la separaría, que tiene que ver con los abusos. Yo creo que, y eso es, si bien es cierto, podríamos decir que se puede hablar ciertamente de abusos, pero también tiene que ver con la subjetividad de las personas, porque dependiendo de la persona tiene, digamos, mayor o menor tolerancia a ciertas situaciones. Porque fíjate que lo arriba que están, porque uno podría decir, no, esto es un asunto puro económico. No es solamente un tema de plata, que sí lo es, las pensiones, los medicamentos, sino que también es un tema de cómo el sistema ha abusado, especialmente, yo creo que la gente lo visualiza en la clase dirigente, pero también en el mundo empresarial, en el mundo privado. Fíjate que la cuarta medida, disminuir la dieta parlamentaria. Objetivamente hablando, si se disminuye la dieta parlamentaria, se ahorra un montón de plata para uno, si lo analizamos en la economía personal. Pero desde el punto de vista de la cantidad de plata que ahorra el Estado, no es significativo. Tú no resuelves muchos problemas. Si disminuye... Pero es simbólica. Muy simbólica. Ese es el punto. ¿La inequidad? Ese es el punto. O sea, hay una sensación de un sentimiento legítimo de abuso, y no solamente de abuso, sino que de una incapacidad enfermiza de no resolver los abusos. ¿No es cierto? Porque esto nadie puede decir, ningún dirigente, ningún parlamentario, ningún presidente, mira, la gente no le gusta que ganemos tanta plata los diputados y que tengamos tanta regalía. Es algo que se ha dicho de distintas formas, en distintos ámbitos, pero nadie le puso al cascabel al gato. Entonces, un tema social, económico, concreto, numérico, costo de vida, pero también un tema de que la gente necesita sentir de que hay alguien que los defienda. Como decía Alejandro, aquí se compraron al sheriff. El Estado dejó de regular muchas cosas que tenían que ser reguladas y que tenían que dejar de ser abusos. Dejó de hacer la pega. Que es lo que yo te dije delante. En cuanto a la regulación. Ahora, hay otro aspecto que sin lugar a duda hay que tratarlo porque ha sido dramático y yo diría que novedoso, por lo menos desde el retorno a la democracia hasta ahora, que ha sido el grado de violencia, ¿no es cierto?, de manifestaciones violentas, desde disparos, saqueos, represión policial, cómo han destruido no solamente grandes cadenas comerciales o supermercados, sino que también en el centro de Santiago negocios de gente que tiene su vida, ¿no es cierto?, ahí, que no tiene nada que ver con una lógica de ir en contra de los abusos. Y con una destrucción del metro, en fin, en donde es evidente, y así lo dicen todos los analistas, hay una cuestión que está coordinada
que está planificada y que hay grupos que están siendo manejados y liderados por gente que entiende y sabe cómo hacer, cómo desestabilizar, ¿no es cierto?, un país. Y eso es grave porque se haga esto, pero también es grave porque nuestros servicios de inteligencia, la gente que tenía que estar a cargo de prevenir estas cosas, simplemente brilló por su ausencia. Entonces, yo quiero conocer la opinión de ustedes. Yo creo que mucha gente se empezó a sumar a las movilizaciones en la medida que se pudo contener la violencia. Quienes tenemos ya cierta edad y vivimos durante la dictadura militar y sabemos lo que es la violencia política, uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Por lo tanto, hubo mucha gente que dijo, no, yo mientras esta cosa sea así de violenta, no me sumo, porque yo quiero arreglar el país, no destruirlo, ni muchísimo menos destruir servicios como el metro o una serie de otros que son básicos para la gente de clase media y la gente más de los sectores populares. ¿Cómo han visto ustedes puntualmente el tema de la expresión de la violencia y de la contención de la violencia? Mira, voy a partir primero, antes de referirme a la violencia, a los abusos. Y los abusos simbolizados, estamos hablando de símbolos, simbolizados en la previsión de las personas, en la jubilación de las personas y particularmente en la acumulación que han tenido legítimamente de parte de todos los chilenos, las administradoras de fondos de pensiones. Se calculaba hasta hace unos años que eran sobre 200.000 millones de dólares. Yo creo que esa cifra ha ido aumentando cualitativamente. Muchos recursos en distintas inversiones en el extranjero. Sin embargo, esas administradoras de fondos de pensiones que administran los fondos de todos nosotros, le prestan, porque ha habido empezar también una acumulación de distintas fuentes de producción y particularmente hoy día en el país, los bancos, que son los que de alguna manera nos dan oxígeno a todos para poder bicicletear este modelo, nos empiezan a prestar a tasas mucho más leoninas de las que les prestan las administradoras de fondos de pensiones a sus propios bancos. Y hoy día uno de los grandes abusos está, por ejemplo, en el tema de los medicamentos. Y se han establecido en Chile cadenas de farmacia que borraron las farmacias para los magallánicos más antiguos, la farmacia Salud, la farmacia El Sol, la farmacia La Estrella, un símbolo, es el indio. La farmacia La Estrella es una excepción. Entonces empezaron a desaparecer también el pequeño comercio, que es el comercio del cara a cara, y empieza a manifestarse una rabia porque esos mismos fondos nuestros, que hoy día no pueden ser tomados por cada uno de los previsionados o de los futuros jubilados, son prestados al sistema financiero y el sistema financiero nos tiene asfixiados. Y además tiene negocios como estos donde hay una colusión, yo diría que ya asquerosa, que ha hecho que la gente sienta abuso. Yo ya me referí al tema del transporte, el transporte más caro probablemente del mundo, seguramente debe haber alguna excepción, pero debe ser uno de los transportes más caros del transporte público. Entonces surge este escenario de violencia y yo lo que no me logro explicar, porque lo conversábamos en off, hoy día todo está acá. La vida de todos nosotros está acá. Te saben los gustos, te hacen ofertas a través del celular, pero sin embargo, la organización, porque esto también ha tenido una organización, el tema de los desmanes, particularmente en el metro, y también a nivel local en algunas otras escaramuzas, está acá. Entonces, yo no me puedo explicar cómo el Estado, los organismos policiales, los organismos que tienen que prevenir la inteligencia política que tiene que operar dentro de la asesoría, dentro de las primeras autoridades regionales, que son los representantes del gobierno, las autoridades policiales, PDI, Carabineros de Chile, no tiene una operación que prevenga esto. Entonces, fíjate, a propósito de eso, fíjate que me llama mucho la atención en el cambio de gabinete que salió el ministro del Interior, que era evidente el cambio, pero no sacan al subsecretario, que es el más responsable de justamente... Pero porque el jefe operativo, por supuesto, el jefe operativo. Entonces, claro, escala la violencia y empieza a escalar también, y esas cifras que tú diste, Gonzalo, son súper decidoras, que tienen que ver con eliminar algunos símbolos. Yo diría que me gustó mucho, y te voy a pedir esa cifra, mucho esa priorización que la propia ciudadanía o esos encuestados dan. Ahora, me preocupa que nos quedemos solamente en los símbolos y no vayamos a una reforma profunda. Por ejemplo, y voy a solamente ejemplificar el tema de los parlamentarios, que probablemente son los que además desprestigian a toda la clase política, en la cual estamos insertos nosotros. No sacan nada con bajarle solamente la dieta. La cantidad de asignaciones que tienen los parlamentarios cuadruplican los sueldos.
y ahí están los arreglines más grandes, ahí están los informes truchos, los informes mula, que no responden a ninguna cosa que permita que al país le vaya mejor a través de alguna ley. Entonces, esos privilegios. El tema también, el Estado va a tener que revisar también lo que tiene que ver con las empresas del Estado. Las empresas del Estado donde también ha habido un abuso permanente. Por ejemplo, en el caso de Codelco, todos los años, y eso es pero casi un sabido por todos, los trabajadores de Codelco hacen un paro y el bono término de conflicto es para cambiar el auto. En Antofagasta las empresas se van a Calama y se van a Chuqui para que los trabajadores con el bono de término de conflicto cambien el auto, para que actualicen todos los años el cambio de auto. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que tienen que ver con arreglos que puede hacer el propio Estado. Muchos sueldos también de la alta dirección pública, que se ha transformado en un arreglín de los gobiernos de turno, porque se había pensado que esa alta dirección pública iba a hacer que los mejores, la meritocracia llegara, y no llega, o cuando llega después es sacada por el gobierno, y a veces por el propio gobierno. Por ejemplo, el caso del IND en Magallanes. Y esos trabajadores que se van después demandan al Estado y el Estado tiene que pagar. Entonces, yo creo que hay una reingeniería general, tiene que ver con los abusos estructurales que ha cometido principalmente las administradoras de fondos de pensiones, que son los fondos de todos nosotros, con la plata de todos nosotros, nos están estafando a todos nosotros. Mira, pero me gustaría que fijaras posición en relación a la pregunta original que tiene que ver con la violencia. No, condenable. Y con la organización de actos violentos que han destruido infraestructura pública, privada, y que lo más lamentable y más grave para mi gusto, porque las cosas materiales se arreglan, es el temor y el grado de incertidumbre que ha generado en poblaciones, en gente trabajadora, en gente humilde, en donde se concentraron algunas de estas manifestaciones, digamos. Hay un nivel de inseguridad, de incertidumbre, de miedo, que esto no se veía desde el retorno a la democracia, o sea, no se veía desde la dictadura. Gonzalo, la condeno absolutamente, porque en lo particular yo me dedico a construir. Literalmente, me dedico a la construcción, es mi profesión. Soy una persona que valora su ciudad, su historia, su patrimonio. Puedo entender todas las rabias, pero no puedo entender y condeno absolutamente el tema de la violencia. El tema de la violencia de 4 o 5 grupos que han estado además usando a los niños, estamos hablando en muchos casos niños, que evidentemente son la carne de cañón para efecto de poder destruir. Entonces yo la condeno absolutamente, a mí me duele mucho lo que ha pasado. Salí anteayer en la noche, tipo 10 de la noche, y eran escaramuzas pequeñas de cabros chicos que además se sienten impunes porque en este país nadie paga, no pagan los barras bravas que queman un estadio, no pagan los pentas que se mandan tremendo desfalco, no pagan los Johnson, no pagan los cabros chicos que saquean un local, o sea, nadie paga. No hay sheriff. No hay un orden establecido, pero condeno absolutamente la violencia porque no nos va a permitir avanzar. Yo he propuesto, para entrar un poco en el tema de las proposiciones, he propuesto que el presidente tiene que llamar a un plebiscito, y eso le daría una paz social por lo menos a este país por 4 o 5 meses. Las manifestaciones tenderían a disminuir, y con eso los grupos que se escudan en las manifestaciones para poder hacer desorden y poder hacer violencia. Un plebiscito que de aquí a marzo o abril del próximo año permita votar, y yo creo que va a ser mayoritariamente el voto favorable para una nueva constitución, y ahí nos damos un proceso de un año, año y medio que permita construir colectivamente una nueva constitución que permita regular algunas materias que no van a poder regularse a través de una ley inmediata, un decreto ley. Y también el presidente tiene que bajar la fiebre de este enfermo hay que entrarlo a pabellón. El pabellón es la nueva constitución, pero hay que bajar la fiebre con 2 o 3 medidas que sean a la vena, que la gente sienta que hay un deseo efectivamente de que esta cosa pare. La pelota está en el campo del presidente, está en el campo del gobierno, lamentablemente. Yo no le voy a pedir juicio de alguna manera a los cabros que andan haciendo destrucción. Tengo que pedirle juicio, tengo que pedirle de alguna manera raciocinio al gobierno, que fue elegido por la mayoría que votó, y también habrá que recuperar el voto obligatorio para que todos los ciudadanos se sientan responsables y no salgan solamente cuando la leche se derrama. Vamos a hablar de las soluciones más adelante, de todas maneras. Alejandro, el tema de la violencia, más allá de la explicación que tú puedes dar. Bueno, yo un poco te la di en delante. El tema es el siguiente. Este es un sistema que, al contrario, voy a aclarar un tema, no pienso como piensa Jaime. Yo creo que todas las modificaciones de este sistema las hizo los últimos gobiernos de Lagos o un poco antes.
El tema de la corrupción partió en el gobierno de Lago con el Mobgate y los sobresueldos, donde apareció muerto el contador que llevaba en el libro con los sobresueldos, que era Daniel Figueroa, en el cajón del Maipo. Entonces, de ahí para adelante se armó en este país una tremenda corrupción y se coluyeron los poderes políticos, los poderes económicos. Y esto todo ha generado que los parlamentarios se pasen haciendo leyes incorrectas, han generado abusos, colusiones, etcétera, que han ido generando la indignación de la gente, y eso hizo aparecer los anarquistas. Siempre que aparecen los anarquistas, la clase media estaba indignada, no se sentía representada con los partidos tradicionales, y aparece el Frente Amplio. Y eso es un síntoma que tenemos. ¿Y quiénes son los violentistas? Los anarquistas. Los anarquistas tienen una indignación tanto que pueden ser incluso hijos de esta clase media que se siente agobiada y totalmente abusada. Y eso genera que los tipos no les importa nada porque sienten que perdieron todo, que ellos no pertenecen al sistema. Entonces quieren destruir todo, quieren destruir la ciudad, quieren destruir todas las cosas. Y ahí nace la violencia, producto que ellos canalizan la indignación de esta clase media que está indignada. Pero ellos no hacen destruir, lo hacen a los que ellos alimentaron o que capturaron, los otros capturaron ese sentimiento. ¿Y el gobierno ha reaccionado bien? Es que es re complejo porque esto no es un tema del gobierno. Esto no lo generó el gobierno. No, en relación el gobierno puede a la haber expresión estado violenta. más o menos. Pero te voy a decir una cosa. Los parlamentarios, mira lo que estaban haciendo. El tema es que le paguen más o menos. Yo creo que nadie tiene problema que le paguen incluso el doble, pero que hagan la pega. Pero tú mira que estaban preocupados. La ley Cholito. Estaban preocupados los perros. Más que de las personas. ¿Dónde está la educación, la jubilación, los estacionamientos, los chalecos amarillos, la brisca? El rodeo. Esto me recuerda a la Edad Media cuando discutían cuántos ángeles veían arriba de la cabeza de un alférez. O sea, estaban totalmente... Claro, la gente dice, oye, ¿cómo le voy a estar pagando a este compadre si usted no está haciendo la pega? Ese es el problema. Bueno, todo esto generó indignación y la indignación sale de ahí. Y todo esto generó abuso y estamos metidos en estos cambios que se fueron haciendo producto de presiones políticas. Y esto fue perjudicando el poder adquisitivo. Si tú miras, todo se basa en que a la persona le complicaron el poder adquisitivo. Y todos estamos más complicados. Lo que pasa es que de repente el que tiene un poco más y te suben el kilo de pan de 1.000 pesos a 10 lucas, el que tiene más lo compra y no lo va a notar. Pero el que está justo apenas comprando el de 1.000 pesos, lo jodiste. Entonces... entre esta, creo que falta de educación a estar en libertad, que es yo creo que tiene que tener una cierta regulación, porque no todos pueden resistir las tentaciones, entre que el Estado no te ofrece los servicios y no hace bien las cosas. Oye, yo estoy en el CORE y todos los proyectos mal hechos, no tienen ni una visión de dónde se vamos, unos gastos por metro cuadrado tremendos. Oye, ¿por qué no construimos casas? Nos volvemos al sistema que había antes. Estamos construyendo una vía elevada de 25.000 millones de pesos. La gente no tiene salud, no puede ir al hospital porque quedó chico y no tiene vivienda. Entonces la gente dice, oye, esto está loco. Mira que se están gastando esta plata en un cruce de calles. Entonces eso demuestra que hay una desconexión tremenda. Y la gente que quiere, lo único que le queda, sobre todo a los jóvenes, estar indignados y romper todo. Y eso es lo que está pasando. Obviamente hay una cierta dirección de algunos más avivarachos que dirigen el tema. Pero el problema no son ellos. El problema son lo que se generó en los últimos 20 años, que es la colusión, que tenemos cóctel perfecto. Corrupción, populismo para que voten por mí y cantinfleo. Y tenemos este resultado. Clientelismo. Clientelismo. Buena palabra. Sí, Yo creo que y ahí discrepo con Alejandro, tiene que ver con el modelo que genera inequidad. El principal problema en Chile, sociológico, es la inequidad. Que tiene que ver, ¿y dónde se origina la violencia? ¿Cierto? Cuando uno ve que el Estado o algunas personas tienen privilegio de resolver sus problemas solo comprándolo y otros que no tienen la oportunidad. Cuando una persona lo llaman después de un año que murió su madre para decirle que tiene ahora la posibilidad de operarse, es obvio que hay un problema con el Estado. Es obvio que hay un problema. Esa persona es obvio que se siente violentada. Cuando tenemos temas que en organismos públicos como el Sename violen a los niños y nadie controle, el Estado que tiene que resguardar y no funciona, eso es violencia. Y frente a situaciones de este tipo hay sectores que culturalmente no saben cómo reaccionar frente a este tema y se genera un tema de violencia. Gente que quiere decir, mira, ¿sabes qué más? Yo existo en este sistema, que no es cifra,
Y ese es un problema psicológico complejo. Entonces hay gente que cree, como se siente que ha sido violentado en su vida, responde de la misma manera a la sociedad. Y ese es un problema que no lo trabajamos, y creo que ahí la estructura del Estado no ha estado al nivel ni ha tenido la capacidad de enfrentar esta situación. Llevamos años con la situación del Senami y recién estamos modificando una ley donde años, ¿cuántos niños murieron? Y el Estado era el responsable. Entonces hay violencia y es obvio que en contramanifestación, en contraparte hay sectores que creen que tienen que vengarse de esto, que se sienten violentos y hay gente que los manipula y fundamentalmente hay grupos anarcos, antiglobalización, que están en la línea de decirme, ¿sabes qué? Me rompamos todo porque yo no encajo en el sistema. Y ese es un problema de las sociedades que tenemos que ser capaces de resolver. Yo condeno la violencia, la entiendo, la condeno absolutamente. Tiene que haber mucho más eficiencia. A mí no me preocupa que un chico que ha roto cosas, ¿cierto?, no metan preso. Me preocupa quién lo maneja, quién lo orienta, quién trata de generar este escenario. Y la violencia aprende mucho porque Chile ha sido un país violento. No simplifica solamente la violencia física, tiene que ser la violencia de cómo, los privilegios. Hay gente que tiene privilegios sobre otros de una manera brutal. Cuando andan los directores de la AFP, celebrando en el Caribe, ¿cierto?, haciendo cualquier cosa, gastando la plata que en el fondo y nos dicen a nosotros que las pensiones tuvieron pérdida. Y ellos andan disfrutando de la vida. Eso es violencia. Entonces, por contraparte, viene la reacción de gente que siente, que ve eso, digamos, y rompe todo lo que... Entonces, hay un problema que tenemos que ver, porque la violencia se expresa cuando no tenemos lugares donde resolver los conflictos. La sensación que tienen los chilenos, no sabemos dónde vamos a resolver estos conflictos, porque la clase política no estuvo a la altura. No fue capaz el Parlamento de decir, nosotros resolvemos los conflictos de los chilenos. Esa es la pega. Las leyes tienen que ver la resolución de conflictos y darle sentido a una convivencia social. Y eso es lo que los parlamentarios y la clase política no ha hecho. No hemos hecho. Ahora, esta violencia yo creo que hoy día le está haciendo daño a la movilización. Objetivamente ha hecho daño, por eso ha disminuido un poco la gente en las marchas callejeras, porque afectó. Ahora, el nivel de carencia de inteligencia de los organismos policiales y del gobierno ya llegó a niveles, fantástico, porque yo creo que tienen contratado de jefe para la inteligencia al oso Yogi y a Bubu, porque la verdad no funciona por ningún lado. Y eso tiene que ser un tema a resolver. Ahora, el inicio de un proceso, ¿cómo se resuelve el tema de la violencia? Es con el carácter de reencontrarnos. A ver, hay actores, yo no creo que todo el Frente Amplio sea anarquista, no creo que el Frente Amplio sea anarquista, yo creo que tienen posiciones distintas de rol del Estado, no creo que estén en esa lógica, pero sí creo que muchos sectores en Chile, incluyendo el Frente Amplio, a lo que fue la nueva mayoría y la derecha, hay mucho sentimiento totalitario. En el sentido de que yo tengo la verdad y tú no la tienes, y sabes qué más, y te descalifico. Si yo miro las redes sociales, el nivel de descalificación y de cosas que se dicen, hay una serie de totalitarismo, de mesianismo, que es lo que nos ha llevado a este escenario. Y esa actitud social que implica el aceptar al otro, el que tiene opiniones distintas, es un tema complejo. Y eso se está dando mucho en la clase política. Estas visiones totalitarias que o piensas como yo o no hay acuerdo. Ese tipo de relación es atenta contra la democracia. Lo decía Carlos Peña, una especie de adolescencia en la política. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver a un tercer bloque donde vamos a tratar de visualizar y conversar de alguna solución para este escenario social. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno.
Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Bueno, vamos a hacer este tercer y último bloque de Diálogo Sur, enfocado un poco en la visión que podemos tener cada uno en cuanto a las soluciones. Se habla ya, diría yo, que es hay bastante consenso en la clase política, ¿no es cierto? Y ha sido algo que ha pedido masivamente la gente en las movilizaciones, la necesidad de crear una asamblea constituyente y de generar una nueva constitución. Fíjate que es un tema que está abierto, hay distintas opiniones, hay, diría yo, bastante consenso en que esto debiera ser parte de la solución. Yo me fui a ver la Constitución actual de Chile y extraje algunas breves ideas. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material. Esta es una declaración básica de la Constitución actual. Y en el capítulo 3 de los derechos y deberes, en el artículo 19, habla sobre el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Fíjate, pensando en la contaminación que ha habido, que ha afectado la zona de Quintero, no sé, la Constitución le da todas las herramientas al Estado para resolver y asegurar que la gente viva en un estado libre de contaminación. El derecho a la protección de la salud, el deber pertinente del Estado, garantizar la ejecución de las acciones de salud que se presten a través de instituciones públicas o privadas en la forma y condiciones que determine la ley. O sea, el Estado en esta Constitución tiene la obligación de prestar los servicios de salud correspondientes que no se han cumplido. Y que no se ha cumplido. El derecho a la educación. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. O sea, la Constitución actual establece claramente que el Estado debe hacerse cargo de la educación. Y sin embargo, y solamente está también el derecho a la seguridad social, la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. O sea, la salud, la previsión y la educación y el medio ambiente, en esta Constitución que tenemos, el Estado está en la obligación de resolverlo. Claro. El tema es que la aplicación de la ley es cuando ya... Bueno, ese es mi punto. Sí. O sea, yo creo que tal vez el proceso de una asamblea constituyente y tener una nueva constitución es necesario para que haya paz social y para que nos sentamos todos que estamos construyendo un nuevo acuerdo, estamos de ahí, pero ojo, que aunque lo diga la Constitución, no significa que esas medidas se vayan a aplicar, porque yo creo que aquí es urgente una modernización del Estado, correcto, que es el que tiene que garantizar esto. No puede ser que el Estado, que el clientelismo, que el populismo se haya tomado las estructuras del Estado, donde está el gran problema. La Constitución política actual en Chile tiene todas las herramientas para que el Estado resuelva los problemas que tienen los chilenos. Hagamos una nueva Constitución, perfecto. Asamblea Constitucional, perfecto. Participación ciudadana, ningún problema. Correcto. Pero ojo, que si el Estado sigue siendo presa del clientelismo y el populismo, la nueva Constitución no va a resolver los nuevos problemas, es mi visión, mi opinión. No, mira, el tema acá, un poco lo tocó Jaime también, que yo le decía que todo este problema de colusión entre la política y los poderes económicos, que generó injusticia, resentimiento y todo, también hizo que el Estado dejara de funcionar un poco, porque nadie quiere tomar una decisión. Y yo prefiero seguir cobrando mi sueldito, hacerme eso, total no echan a nadie, tú no haces la pega, no tenés ningún castigo, y un poco también la violencia aumentó porque las instituciones del Estado dejaron de funcionar en Chile. No estaban preparados para nada. Entonces, este tema tiene que ver ahora que
tenemos una clase media que se manifestó, pero también tenemos grupos que están aprovechándose del pánico, y hay grupos anarquistas, oye, cambiemos la Constitución, cambiemos todo, tiremos todo abajo. No, si el tema es, veamos los problemas reales y veamos cómo los solucionamos. Por eso yo extraño de todos los presidentes de los partidos políticos que tendrían que haber hecho una mea culpa, pero una mea culpa realmente del Partido Socialista a la UDI. ¿Pero tú estás de acuerdo con una nueva Constitución? No, yo creo que no es necesario. O sea, yo creo que vamos a perder tiempo donde no está. Es como el chiste de Condorito, que andaba buscando una moneda en la vereda del tiempo que había más luz. Yo creo que el problema hasta acá es la corrupción. No hay que, oye, se coluden y nos mandan a hacer un curso de ética. Quiere decir que algo no está funcionando en el Estado. ¿Por qué ni un parlamentario copió la ley de Estados Unidos que está de 1890, antimonopolio, que fue mejorada? ¿Por qué copien lo que ya está hecho? Si Estados Unidos pasó por esto el año 1900, y esto tiene que ver incluso con el crecimiento. Estados Unidos en el año 1900 creció tanto en 35 años con tipos brillantes como Vanderbilt, Carnegie, Morgan, Rockefeller y muchos otros que son desconocidos que levantaron Estados Unidos. ¿Pero qué pasó? Ese crecimiento que generaron en 35 años hicieron que ellos se volvieran más poderosos que el Estado y generaron monopolios incontrolables y corrupción. Y eso lo estamos viviendo nosotros 100 años después, porque en 40 años crecimos, pero también nos volvimos corruptos. Emilio. Mira, yo creo que el estado del arte y el estado del momento hace que hoy día se tenga que discutir una nueva constitución para poder propiciar la participación, que es lo que está pidiendo la gente. Creo que los principios rectores que tú has señalado están, pero se diluyen cuando se dictan las leyes específicas, así como cuando hay una ley y viene el reglamento, y el reglamento diluye lo que la ley de alguna manera generaba como espíritu. El espíritu, claro, la Constitución es una declaración de principios. Sin embargo, ahí hay varias cosas que probablemente va a haber que tener una Constitución un poquito más específica, no tan genérica, no tan diluida, porque los chilenos tendemos a diluirnos en general en las cosas. Nos vamos a juntar más o menos y no somos precisos. Y yo creo que la Constitución va a tener que tener algunas precisiones y algunas cosas de índole general. Derechos del agua. Vuelvo a repetir, el tema del abuso que han tenido las empresas monopólicas. El tema del transporte. No puede ser que nosotros tengamos un transporte tan ineficiente y que ningún gobierno, los últimos 4, se le echa mucho la culpa a Ricardo Lagos, que implementó el sistema Transantiago, o sea, diseñó el sistema Transantiago, pero viene Bachelet, viene Piñera, viene Bachelet, viene Piñera y no lo resuelven. Y hoy día, gran parte del monto de lo que cuesta un pasaje de metro va a pagarle a los operadores privados de Transantiago. Ya, pero eso tú necesitas cambiar la Constitución. Estoy de acuerdo, pero en algunos casos va a haber que tener también algunos principios ordenadores desde la Constitución, y hoy día la gente te está pidiendo participar, siente que la Constitución es espuria, probablemente no lo resuelve. Yo hasta hace 2 o 3 años era bastante escéptico respecto de las primeras voces que hablaban de una nueva Constitución. Sin embargo, la batería de demandas es tan amplia, en algunos casos se agrupan, pero es tan amplia, que creo que vamos a tener que tener un proceso de Constitución distinto, que vuelva a recuperar a través de algunas leyes específicas o mandate para que se dicten leyes que cumplan con los principios rectores. Por ejemplo, no es dogma que, por ejemplo, en la región de Magallanes y en general el Estado tenga que ser un Estado constructor, pero tenga que preocuparse principalmente de la clase media y la clase más desposeída. Y la empresa privada tendrá que hacerse cargo de la clase media acomodada y de las personas que están en mejor situación. Entonces, eso de alguna manera es parte también de una batería de leyes, pero también de una constitución discutida que permita que de alguna manera se logre la paz social. Y yo creo que si el presidente, vuelvo a repetir, si el presidente hoy día anuncia un llamado a plebiscito en los próximos 120 o 150 días, va a lograr que los sectores que han sido los más organizados empiecen a percibir esto, bajen las manifestaciones y con esto se dejen de escudar detrás de los pasamontañas o detrás de los grupos de manifestantes que son la gran mayoría de los chilenos, y estos grupos anarquistas tengan que salir de la escena. Y con eso se logra la paz social y se pueda poder dialogar, porque hoy día nadie escucha al otro. Lo que decía Jaime, en los propios WhatsApp, en los propios grupos, nadie escucha al otro. Cada uno sube información, pero nadie comenta lo que dice el otro, disiente de lo que dice el otro o concuerda con lo que dice el otro. Entonces, yo creo que un proceso constitutivo va a ser eso.
y yo espero que esto se logre en los próximos días, por lo menos estos anuncios, de manera que terminemos el año, recuperemos algunos guarismos, porque también a mucha gente le está yendo muy mal, especialmente a la gente de clase media baja, que tiene emprendimiento y que hoy día lo único que necesita es que se vuelva a recuperar la paz social, pero que esto que ha cobrado vidas efectivamente sirva para cambiar el modelo económico. No, nadie está diciendo que se cambie el modelo de economía social de mercado, pero que sea realmente social y que se regulen los valores, por ejemplo, encarnados en las rentabilidades que tienen las empresas monopolistas. Fíjate que es interesante lo que dice Emilio, porque en definitiva, ¿cuál es el temor de algún sector de la sociedad? Es que este proceso constituyente y nueva constitución lo que propenda, lo que busque es a estatizar, a eliminar los servicios que son prestados por los privados y que se estaticen esos servicios. A ver, yo creo que dos cosas. La nueva constitución tiene dos efectos importantes en esta discusión, que señalaba uno de Emilio. Es un lugar, un espacio para conversar. Primero, sabemos que la preeminencia lo van a tener los constitucionalistas, pero la gente quiere ser parte de un proceso, quiere sentirla como suya. Ese es un tema realmente importante. Y hay 2, 3 términos que sí en la Constitución tienen que estar establecidos. Una cosa es propender, ¿cierto?, a garantizar. Y hay un par de cosas que el Estado tiene que garantizar. Y eso tiene que estar regulado en la Constitución, que tiene que ser un nivel mínimo de seguridad de salud para todos los chilenos, un nivel mínimo para el tema de las pensiones. Por lo tanto, el rol del Estado no es subsidiario. Es un tema que tiene que estar consagrado en la Carta Fundamental. Porque hoy día está consagrado el tema del rol subsidiario. El Estado no puede intervenir en áreas que el sector privado interviene. Por lo tanto, ahí hay que resolver. Y por eso yo creo que tiene un sentido importante este tema de la discusión. Y segundo, nos lleva a un espacio de conversación y nos saca el tema solo de la calle, solo de la protesta. Nos pone en camino a conversar. Ojo, y yo ni siquiera digo nueva constitución. Yo digo que hay que hacer un plebiscito para decidir si queremos o no nueva constitución. Obvio. Y si la queremos hecha por los parlamentarios o constituyente o una mixta. Porque incluso legítimamente gente puede decir no queremos, pero que tiene que expresarse. O sea, tenemos en algún lugar que resolver si es eso o no lo que queremos. Y eso es una buena forma, es un debate que le da profundidad al tema país. Eso por un lado. Y dos, hay cosas que tenemos que discutir y me gustaría decirlo, tiene que ver con este tema, que tenemos que ser más justos. Si nosotros hoy día discutimos el sueldo mínimo en el Parlamento, a petición del Ejecutivo, ¿cierto? Y nos parece a todos normal que eso se discuta, yo creo que también por el otro lado tenemos que discutir la tasa de descuento de las empresas. ¿Qué quiero decir con la tasa de descuento de la empresa? Cuando la gente presenta un proyecto, ¿cierto?, que va a impactar, ¿por qué no transparentamos cuál es la rentabilidad que van a poner? ¿Por qué no es un tema de discusión? ¿Por qué vamos a permitir que una concesionaria de camino en 10 años se pague 7 veces lo que gastó? Y la tasa es una discusión razonable. Yo creo que podemos decir esta área, este tipo de negocio, por el riesgo, puede tener una tasa del 30%. Me parece, discutámoslo. O del 40 o del 10. O la sanitaria, o puede tener un 10, como tienen en otras partes del mundo. Ese tema yo creo que hay que tener un nivel de altura y transparencia. Porque no es malo discutirlo. ¿Por qué no nos decimos las cosas de frente y de verdad, que es un poco lo que nos falta en Chile? Yo creo que cualquiera que se arriesga en un negocio tiene que decir, bueno, también rentabilidad. Jaime, discutámoslo como discutimos para un lado lo mínimo, discutamos para el otro. Estos contratos lo hicieron los políticos. Todos lo hicieron los políticos. Por eso te estoy diciendo, pero a ver, te estoy diciendo, Alejandro, que ¿por qué no discutimos esto Mira, abiertamente? Yo creo que la esencia de esto es atacar el problema de lo que te plantean ahí. De toda la injusticia que están haciendo que la clase media no tenga acceso, esté sobreendeudada y está colapsada. Si tú arreglas ese problema y sacas toda esta corrupción y empiezas a castigar y cambias las leyes, arreglas el problema inmediatamente y desapareces lo narcisista. Muy bien, este fue el Diálogo Zoom. Muchas gracias, Emilio, por habernos acompañado. Gracias a nuestros panelistas y gracias a ustedes en la casa. Nos vemos la próxima semana.